En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te permita mirarnos con amor benigno, y nos puedas dar misericordiosamente los infinitos tesoros de tu amor. Te suplicamos que al presentarte el devoto obsequio de nuestra piedad, te ofrezcamos el homenaje de tu digna presencia entre nosotros, que imploramos el perdón por nuestras faltas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vivirá en mí la fe, por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer, porque en ti está mi confianza. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo. Del libro del Eclesiástico, capítulo 34, versículo 9. Un hombre instruido conoce muchas cosas, y el muy experimentado puede enseñar. Muchas veces hemos visto y oído hablar elegantemente a algunas personas y nos hemos preguntado quizá cómo lo hizo. Sencillo, lo hizo a punto de sacrificios y esmero. Y es que para tener muchos conocimientos se requiere esfuerzo y dedicación, acompañado de la autodisciplina. En una ocasión decía que el sabio no nace, se hace. Mientras te estás formando académicamente, tus maestros solo son instrumentos del saber. Ellos son los sembradores y nosotros las semillas. Para que una semilla dé frutos, debe estar sembrada en buen terreno y con el abono necesario para su crecimiento. En síntesis, para saber mucho hay que sacrificar mucho y dar lo mejor de nosotros para que un día seamos hombres y mujeres exitosos, capaces de transformar la historia. A continuación, les dejo con la clase del día. Buenas tardes, queridos estudiantes, bienvenidos a una sesión más de Lengua y Literatura. El contenido que vamos a abordar hoy son las oraciones compuestas, pero antes vamos a recordar lo que es la oración. Hay que recordar que la oración es la menor unidad del habla con sentido completo. La oración generalmente siempre tiene una forma verbal conjugada, un sujeto y un predicado. Y eso ustedes lo conocen, esa es la oración simple. Ya ustedes también conocen, porque es un repaso, la oración compuesta. La oración compuesta puede ser disyuntiva, coordinada y subordinada. Ya ustedes conocen que las oraciones disyuntivas son aquellas que están unidas por medio de punto y coma o dos puntos. Ya saben ustedes que se llaman yuxtapuestas. Las oraciones coordinadas se clasifican en adversativas, copulativas y disyuntivas, dependiendo del nexo que las una. Eso ya ustedes lo saben porque quinto año generalmente solo es un repaso.
Ahora, las oraciones subordinadas se vieron el año pasado en 10º grado, pero la vamos a recordar. Recuerden ustedes que las oraciones subordinadas son de 3 tipos: subordinadas sustantivas, subordinadas adjetivas y subordinadas adverbiales. Que las subordinadas sustantivas son aquellas que sustituyen la función del sustantivo y se puede clasificar o desglosar la subordinada sustantiva en subordinada de oficio de aposición, oficio de objeto directo, oficio de objeto indirecto, de circunstancial. Entonces eso ya ustedes lo saben, pero lo vamos a recordar ahorita. Por ejemplo, las oraciones subordinadas sustantivas con oficio de sujeto son aquellas que sustituyen al sujeto. Por ejemplo, yo puedo decir, el aviador es mi vecino. Ustedes pueden ver que aquí el aviador es mi vecino en una oración simple. Es en la forma verbal conjugada. ¿Quién es mi vecino? El aviador. Entonces el aviador es el sintagma nominal, sujeto. Y lo que está después es el sintagma verbal predicado, donde aviador es el núcleo y a la vez es un sustantivo. Él es un modificador directo del núcleo. Entonces ahora vamos a sustituir este sustantivo por una oración subordinada sustantiva. Y yo puedo decir así: el que maneja aviones es mi vecino. Es mi vecino. Miren, automáticamente esta oración es una oración compuesta. Vamos a ver por qué. Porque aquí tenemos 2 verbos. Maneja en una forma verbal conjugada, que es el que introduce la oración subordinada, que maneja aviones. Es la otra forma verbal conjugada, y así nosotros cerramos lo que es una oración. Esta es la oración subordinada sustantiva con oficio de sujeto, porque nosotros estamos sustituyendo al sujeto y lo estamos poniendo como que fuera una oración ya subordinada, porque ya tiene 2 formas verbales conjugadas. Eso ya ustedes lo saben, porque eso nosotros lo estudiamos el año pasado. Y así sucesivamente también las oraciones subordinadas sustantivas, que son estas. Entonces se divide uno con oficio de sujeto, que es este que estamos viendo aquí. Y la número 2 puede ser de aposición. Oración subordinada sustantiva de aposición. Recuerden ustedes que la aposición es otro nombre con el que se le conoce a la persona. Por ejemplo, nosotros podemos decir de Rubén Darío. Entonces yo puedo poner una oración simple: el joven, el que escribió azul, duerme en León. Aquí ya estamos viendo que es una oración compuesta. Escribió en la forma verbal conjugada y duerme en la otra forma verbal conjugada. Cerramos entre paréntesis y corchete toda la oración y miremos cuál es la oración subordinada. Es el que escribió azul. Entonces esta es una oración subordinada con oficio de aposición. ¿Quién es el que escribió azul? Se le conoce como otro nombre. El único es Rubén Darío, porque es el libro con que se introduce. Ustedes bien saben, es el libro con que se inicia el modernismo. Recuerden que él lo escribió cuando estaba en Chile. Entonces eso es bien importante, muchachos. Entonces después vamos a ir viendo las oraciones subordinadas adverbiales, que son las que sustituyen a un adverbio, y las oraciones subordinadas también adjetivas, que sustituyen a un adjetivo. Por el momento también les quiero decir de que vamos también a ver después lo que es el argumento, ¿verdad? Textos argumentativos y el ensayo. Ya ustedes van a ver que ustedes tienen ahí un texto argumentativo, que es el que se les mandó ahorita en la guía, donde ustedes van a leer y van a analizar y van a ver cuál es la tesis, porque el texto ya se está dando. Ya saben que la tesis es el planteamiento, es la pregunta, como se puede, el enigma con el que uno realiza y dice, es la, como se le puede decir, es una
es una frase donde después se justifica que son los argumentos. Por ejemplo, en la frase yo puedo decir, el volcán San Cristóbal es uno de los más altos de Nicaragua. Esa es mi tesis, es una afirmación. ¿Por qué? Son los argumentos. ¿Por qué yo digo que ese volcán es uno de los más largos? Porque mide tanto, es muy amplio, es ancho, y bueno, ahí tenemos mucho que ver. Entonces ya saben que siempre la tesis es un razonamiento y los argumentos son la justificación de eso. ¿Oyeron, muchachos? Entonces estudien y nos vemos en el próximo segmento. Buenas tardes, estimados estudiantes del quinto año del Instituto Parroquial. Nos volvemos a encontrar en esta teleclase, iniciando el día de hoy la unidad, a estudiar la unidad número 4, que tiene como nombre Geometría Analítica. La geometría analítica es una de las unidades más sencillas en el estudio del bachillerato. Por lo tanto, el primer contenido que vamos a desarrollar en este momento tiene como nombre distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos se puede calcular en el plano cartesiano, en el eje de coordenadas rectangular. Y dice, sea el siguiente gráfico. ¿Qué observamos? En primer lugar, observamos nosotros que existen graficados en el cuadrante número 1, que puede ser cualquiera de los cuadrantes, dos puntos. El punto P1, que tiene de coordenada X1, Y1. La primera componente pertenece a X, la segunda componente pertenece a Y. Y luego tenemos el punto 2, P2, que sus componentes son X2 y Y2. Por lo tanto, estos dos puntos en el plano, al unirse, me forman un segmento con una distancia del punto 1 al punto 2. En el siguiente gráfico dice que cuando los puntos se encuentran ubicados sobre el eje de las X, estamos hablando de el eje de las X, el eje de las abscisas. El eje de las abscisas. La distancia correspondiente al valor absoluto de la diferencia entre las abscisas, X2 menos X1. Entonces, cuando los puntos se encuentran ubicados sobre el eje de las X, se representan por la diferencia de X2 menos X1. Cuando los puntos se encuentran ubicados sobre el eje de las Y, estamos hablando que este eje de la Y es paralelo a esta perpendicular punteada que tenemos aquí. Entonces dice que el eje de las ordenadas, el eje de la Y, se encuentra sobre el eje ordenado, la distancia entre los puntos correspondiente al valor absoluto de Y2 menos Y1, la diferencia de Y2 menos Y1. Entonces, sobre el eje de las X, X2 menos X1. Sobre el eje de las Y, Y2 menos Y1. Entonces, de esta breve explicación, deducimos la fórmula para calcular la distancia de un punto a otro en el plano. Y dice que la distancia del punto 1 al punto 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Esta es la fórmula, queridos estudiantes, que ustedes tienen que ocupar para calcular la distancia de un punto a otro. Veamos el ejemplo. Allá la distancia entre los puntos, P1 3, menos 8, P2 menos 6,4. Identificamos inmediatamente para el punto 1, 3 es X1, menos 8 es Y1. Para el punto 2, X2 es menos 6 y Y2 es 4. Aplicando la fórmula,
La distancia del punto 1 al punto 2 va a ser igual. X sub 2. X sub 2 es menos 6. Menos el signo de la fórmula se respeta. Menos X sub 1 que sería 3. Al cuadrado. Más Y sub 2 que es la coordenada. 4. Y sub 2 es 4. Menos, se respeta el signo. Y Y sub 1 que sería para nosotros menos 8. Entonces la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada. Menos 6 menos 3 al cuadrado es igual a menos 9. Si dos números tienen el mismo signo, se suman y se contienen el mismo signo. Más, aquí se tiene que hacer la multiplicación de los dos signos, el de la fórmula y el signo del valor absoluto de 8. Menos por menos da más. Entonces, tenemos nosotros menos 9 al cuadrado. Ustedes manejan su calculadora, en donde está la teclita elevado, ¿verdad? Y dice menos 9 al cuadrado es igual a 81, más 4 más 8 es 12 al cuadrado. Raíz cuadrada de 81 más 12 al cuadrado, 144. Y la suma de 81 más 144 nos da la raíz cuadrada de 225. Se extrae la raíz cuadrada, quiere decir que la distancia que hay del punto 1 al punto 2 es de 15 unidades. Entonces ahora vamos, como ya encontramos la distancia del punto 1 al punto 2, que son 15 unidades, entonces vamos a graficar los dos puntos. Peso 1, para peso 1, X es 3 positivo, se encuentra aquí, a la derecha del origen, en el eje de las axis. Para Y es menos 8, o sea, hacia abajo, en el eje de la ordenada. Unimos para X3, para Y menos 8, y aquí estamos ubicándonos con el punto número 1, peso 1. Ahora vamos a ver para peso 2, para X menos 6 se encuentra a la izquierda del origen, menos 6, y para Y sería 4, que sería hacia arriba, en el eje de la diapositiva. Unimos los dos puntos y aquí está peso 2 y aquí están las coordenadas de peso 1. La distancia de peso 1 a peso 2 son las 15 unidades que hemos encontrado nosotros a través de la fórmula de la distancia. Es la primera fórmula que se estudia en geometría analítica, de tal manera que nosotros podemos graficar la distancia de dos puntos o más, de acuerdo a lo que a ustedes se les pida. Deseándoles que hayan disfrutado de esta teleclase, ¿verdad? Y resuelvan con satisfacción la próxima línea. Today. So today we're going to start in Unit 7. What did they say? First, we're going to do the topic, more travel-related language. Now we're going to read about the nouns, accommodation, inconvenience, expenses, voucher, verbs, compensate, pick up, reimburse for, adjective, fabulous, crowded, useful expression, and besides, I ran into bad traffic, the hotel was full. Adverbs, instead, apologizing, I apologize for, I'm so sorry about something. So this is the new vocabulary that you're going to use in this unit. You're going to look into the dictionary, or you're going to help you with the technology, going to anywhere you want to know this new vocabulary in Spanish. And then you're going to do sentences for each one. Each one of those, I need 4, 7, 9, 12, 13, 15 sentences in English using all these words. Now, we're going to do the practice time. 7. What did they say? Page 50. A.
Sorry I'm late. I ran into bad traffic. B. I'm having lunch right now. I'll meet you at 2 o'clock. C. I've been waiting for my order for half an hour. D. We don't have any more cheesecake. E. This check is wrong. I'm going to complain. Okay, now it's time to do the practice. Practice A is letter A is match the answer with the picture. So you listen about that, you're going to read it, and you're going to match, you're going to write letter A, B, or C, whatever you're going to do it. Now we're going to do exercise B, pronunciation. Page 50. Practice. B. Ask and answer. 1. What was his excuse? He said he had run into bad traffic. 2. What did the waiter tell the woman? He told her they didn't have any more cheesecake. Page 50. Pronunciation. Listen and repeat. Notice the common sounds for the letters OW. 1. No. Show. 2. How? Crowded. Okay, guys, after we do the pronunciation and all the practice, if you need something, come to school. We'll be here until from 8 to 12 o'clock in the afternoon, we'll say. So then you could come and I will help you whatever you need. So bye, see you next day. Buenas tardes, estimados estudiantes del 11º grado. El día de hoy vamos a iniciar con la octava unidad que corresponde a la evolución y sus diferentes teorías. El tema de hoy es la evidencia de la evolución de la madre tierra y son la taxonómica, anatómica, embriológica, paleontológica, bioquímica y genética. Hablar de estas teorías nos va a venir a responder a una pregunta y es ¿por qué los canguros viven en Australia? Según la teoría de Darwin, consistía en que cuando una especie se aísla por mucho tiempo, comienza a seguir una evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que va adaptándose al lugar donde se encuentra aislada la especie, en este caso los canguros.
Esta podría ser porque los canguros solo viven en Australia, ya que el continente ha estado aislado por muchísimo tiempo. Debido a su clima y su tipo de alimentación, muchas especies fueron evolucionando. Algunas características de los canguros es que ellos son mamíferos. Poseen una bolsa donde se alimentan a su cría hasta donde pueda ella valerse por sí misma. Ellos se trasladan los saltos que pueden alcanzar una velocidad de 10 kilómetros por hora. Qué interesante saber sobre los canguros, ¿verdad? Que ellos viven en Australia y que ellos viven ahí por el tipo de clima y porque mucho tiempo ha estado el continente aislado. Poseen una gran cola y esa cola de ellos es tan fuerte que ellos le ayuda a mantener el equilibrio. Entonces, hablando de esto, ustedes ya conocen un poco de los canguros, dónde viven, por qué viven, entonces voy a hablar un poco de lo que viene siendo cada uno en su evidencia. Pero antes que todo, ¿qué pruebas confirman la evolución? La evolución es un proceso natural que no puede ser comprobado hasta el día de hoy directamente. ¿Por qué no podemos ser comprobados? Porque nosotros no podemos trasladarnos al pasado y ver lo que sucedió ahí. Entonces, por eso existen estas teorías. Los científicos y científicas de hoy han utilizado estas pruebas que aportan a la paleontología, la anatomía, la biogeografía, la embriología y la bioquímica para comprobar las teorías de la evolución. Entonces, hasta el día de hoy ya sabemos que la evolución es un proceso natural que no puede ser comprobado, ya sabemos, directamente. Entonces, hablar de taxonomía o taxonómica es considerada la ciencia que tiene por objeto la nomenclatura y la clasificación de cada uno de los seres vivos. Esta prueba se apoya de una clasificación de los seres vivos. Tenemos en la clasificación, lo primero que tenemos son el reino, la clase, el orden, la familia y el género. Y por último tenemos la especie, en esta clasificación de lo que vienen siendo los seres vivos. Ahora tenemos la teoría anatómica. Gracias a las estructuras corporales de diferentes especies, en el campo de la anatomía es comparada con otra ciencia que va a proporcionar apoyo a la teoría de la evolución. La anatomía comparada es una evidencia que es muy parecida a la anatómica entre diferentes clases de organismos, prueba que ha ocurrido una evolución. Por ejemplo, la ala de los insectos y de las aves realizan la misma función, pero la estructura de ellos es diferente. Muy bien, ahora voy a hablar un poco de la embriológica. Las diferentes anatomías entre los diferentes grupos de animales vertebrados son muy notorias. Es fácil distinguir los peces de los anfibios, los reptiles de las aves o de los mamíferos. En estado adulto, sin embargo, cuando se examinan los embriones de cada uno de ellos, aquí le voy a decir a ustedes lo que sigue. A ver, venir y estudiar la embriología, al principio donde se va dando el desarrollo de cada uno de estos animales, ellos se parecen. Conforme se van desarrollando, ahí es donde se van a diferenciar si vienen siendo peces, si vienen siendo mamíferos, si vienen siendo reptiles. Entonces, hasta ese momento que ya están desarrollando, se dice si pertenece a los reptiles mamíferos. Muy bien. Entonces, la siguiente es la paleontológica. La paleontología es la ciencia que estudia los fósiles. ¿Por qué o qué es un fósil? Bueno, llamamos un fósil a cualquier resto, a cualquier huella de un ser que vivió en una época en los años anteriores. La paleontología se auxilia de la geología para analizar los diferentes estudios de rocas sedimentarias donde se forman los fósiles. El registro de fósiles hoy en día, tomando en cuenta, ¿verdad?, los estudios de los fósiles, podemos concluir hasta el día de hoy con un estudio. ¿Y qué es esto? Todos los organismos que vivieron en el pasado, sus tipos de comportamiento, la alimentación, su estructura, entre otros, el clima primitivo y las condiciones ambientales que existieron en ese entonces. Permite reconstruir líneas evolutivas a los seres existentes en esas épocas.
¿Por qué se forman los fósiles? Bueno, los fósiles se forman de muchas maneras, pero principalmente por esta. Cuando los organismos caen en pantano o en sedimentos, ceniza volcánica, cuando los organismos quedan atrapados en resinas de árbol, por ejemplo, el ámbar. Cuando un organismo queda atrapado en un glaciar, en el caso del mamut, que tiene más de 40.000 años de antigüedad, fue descubierto en Siberia. Entonces, el siglo que viene hablando de la paleontología es la que estudia ¿qué? Los fósiles. Ahora viene la bioquímica. La bioquímica ya sabemos que es una rama de la química, que estudia qué cosas, las sustancias que componen cada uno de los seres vivos y las reacciones que ocurren dentro de ellos. Tenemos la genética. La genética es la que analiza cuáles son los caracteres científicos, bioquímicos del comportamiento de padres e hijos. Entonces, eso es lo que estudia la genética, en este caso es la evidencia de la evolución. Siempre los invito a continuar viendo las teleclases, porque aquí es donde está ayudando, es la parte principal para resolver sus guías. Continuamos con la corriente eléctrica. Ya tuvimos la oportunidad de analizar una de las magnitudes fundamentales de la corriente, como es el potencial. Tenemos la segunda, que es la intensidad de la corriente. Si observan aquí el gráfico, este es un conductor, se ha elegido una sección transversal de este conductor. Esto representa el electrón, que es el campo eléctrico. Entonces, al elegir esta parte del conductor, de interés saber cuántos electrones están pasando en la unidad de tiempo. Pues eso es lo que se refiere a la intensidad. Entonces, tenemos aquí la intensidad de la corriente eléctrica, es la medida de carga que pasa por unidad de tiempo a través de una sección de un conductor. Entonces, eso es lo que es intensidad de la corriente. Como que nos ubiquemos aquí donde está la imagen de la vida y de interés saber cuántos vehículos entran o cuántos vehículos salen en la unidad de tiempo. Entonces, es similar a esto, ¿no? Entonces, la expresión de la intensidad de la corriente es I, la carga y el tiempo, está relacionada al concepto. Como siempre, toda este magnitud fundamental tiene su unidad de tiempo, su unidad de medición. La intensidad se expresa o se mide en amperes. Se utiliza una A mayúscula. La carga, recordemos que la unidad en el sistema internacional es coulomb y el tiempo es segundo. La intensidad se mide haciendo uso del amperímetro. El amperímetro en los diagramas de ciclo eléctrico se simboliza un pequeño círculo con una A mayúscula en su interior y unas pequeñas líneas. Y esta es la manera como se mide el amperímetro. Otro de los aspectos de interés es la fuerza electromotriz, la Fe, la cual se mide la cantidad de energía proporcionada por un elemento. Aquí tenemos nuestro generador de corriente eléctrica. Entonces tenemos E, TT, pero es una E igual a T, en este caso trabajo, sobre Q. Luego pasamos a la otra magnitud fundamental de la corriente eléctrica, como es la resistencia. Se define como la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente. Sabemos que de acuerdo a ese comportamiento hay buenos conductores, como son los metales, malos conductores, como el cobre, y los que son semiconductores. Eso es lo que es resistencia eléctrica. En la resistencia eléctrica es de interés estudiar dos leyes. Una de ellas es la de Wheeler. Tenemos aquí unos gráficos. Si ustedes observan aquí, el gráfico es de mayor longitud, luego va en disminución. ¿Qué sucede? Que en el conductor de mayor longitud el paso de electrones es menor. Entonces, aquí es mayor. Significa que a medida que aumenta la longitud del conductor, aumenta la resistencia.
Así debemos de interpretar. El menos electrones pasen del conductor, su resistencia es mayor. Si pasan más, porque su resistencia es menor. Ahora, en cuanto al grosor, vemos aquí que va aumentando el grosor. A medida que aumenta el grosor, pasan más electrones. Entonces significa que a medida que aumenta el grosor, la resistencia disminuye. Entonces eso permite plantear la ley de Wheeler. Entonces la resistencia que ofrece un conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al grosor. La R es la resistencia, el T rojo representa la resistividad del material. Recordemos que los metales no todos se comportan de igual manera frente a la corriente, no son mejores, no son menores. Entonces representa ese comportamiento que tiene los materiales, la resistividad eléctrica, longitud y el grosor. Entonces eso nos permite determinar que en cuanto a la ley de Wheeler, que aquí hace mención de que la resistencia eléctrica en este caso que ofrece un conductor depende de varios factores, uno de ellos es la longitud, la otra es el grosor y del material. También depende de la temperatura. Entonces esta expresión nos permite calcular la resistencia de un material a una determinada temperatura. Entonces aquí tenemos la RT, que es la temperatura, la resistencia a la que vamos a buscar a una determinada temperatura, que es la resistencia del conductor a 0 grados Celsius. Tenemos que este alfa está relacionado al coeficiente de la resistencia a una determinada temperatura y tenemos un T característica que es la temperatura. Entonces, como les señalaba, dentro de lo que es la resistencia eléctrica está la ley de Wheeler. En el próximo vamos a analizar la otra ley, que es la ley de Ohm. Conoce del acontecer religioso de nuestra diócesis en nuestro espacio informativo Resumen Semanal. Resumen Semanal, sábados y domingos 12 del día y 7 de la noche, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Con tan solo herramientas primitivas, la arquitectura de Dios creó un vistazo del cielo en la tierra. Esta es la historia de la Catedral de León y los protagonistas que dejaron su nombre tallado en piedra. La Virgen, cuando sintió que se acababan sus días en esta tierra, convocó a los apóstoles y, congregados en torno a ella, junto a su lecho en Jerusalén, se despidió de todos ellos y se durmió. Documentales católicos, todos los días 10:45 de la mañana, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Bienvenidos estudiantes de 11º grado al área de las ciencias sociales y a la asignatura de filosofía. Entramos hoy a lo que es la segunda unidad, la cual trata de todos los ámbitos de estudio de la filosofía. Iniciaremos el día de hoy con el ámbito gnoseológico o la teoría del conocimiento. Se conoce como teoría del conocimiento, epistemología o gnoseología a la disciplina especial que tiene como objeto de estudio
todas aquellas cuestiones que pertenecen al conocimiento, todas las vías que nos llevan a la asimilación de la verdad y el nexo que existe entre el saber del ser humano y la actividad práctico-social que este ser humano tiene. Esta disciplina trata de aclarar todas aquellas manifestaciones o formas que tiene, el alcance o poder que tiene, las posibilidades que tiene y el valor, tanto social como individualmente, que posee la capacidad cognoscente del ser humano. Estaremos viendo por separado cada uno de los conceptos que tienen que ver con la teoría del conocimiento. Iniciaremos con el concepto de lo que es gnoseología. La palabra gnoseología viene del griego gnosis, que significa conocimiento, y logos, razonamiento, también llamada teoría del conocimiento. Es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento. La gnoseología no estudia los conocimientos particulares como pueden ser los conocimientos de la física, matemática o del entorno inmediato, sino la naturaleza del conocimiento en general. Otras disciplinas se ocupan también del conocimiento general, pero desde otros puntos de vista. Estas son la psicología, la lógica y la ontología. En una clase anterior estuvieron viendo lo que fue el ser ontológico o el estudio del ser. Este también tiene que ver con lo que es el ámbito gnoseológico o las teorías del conocimiento. Estaremos abordando lo que es el concepto de epistemología. La epistemología, que viene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, estudios. Es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, su posibilidad, alcance y fundamentos. La epistemología estudia las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan la obtención del conocimiento científico y los criterios por los cuales se le justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o justificación. Y otro de los conceptos que estaremos abordando, que es parte de la teoría del conocimiento, es lógica. La lógica, del griego antiguo logike, que significa dotado de razón, intelectual, dialéctica, argumentativa y que a su vez viene de logos, palabra, pensamiento, idea, argumento, razón o principio. Parte de la filosofía, que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerado puramente en sí mismo sin referencia a los objetos. La teoría del conocimiento también nos trata de explicar que el ser humano es el único ser viviente capaz de pensar, de decidir, de tener conciencia y transformar su realidad desde su libre pensamiento. Esto lo hace en beneficio de los demás seres humanos y de la naturaleza. También la teoría del conocimiento nos dice que el ser humano se diferencia de los animales porque éste cuenta con las facultades espirituales que lo identifican como el ser vivo, que es capaz de pensar, reflexionar, sentir, decidir y crear. Existe muy ligado a la producción de la vida material de la sociedad, y que el ser humano es el único que produce y reproduce su vida material, y también vive inmerso en la producción de ideas políticas, morales, jurídicas, científicas, religiosas, estéticas y filosóficas. Después de haber escuchado la explicación de lo que es el ámbito gnoseológico, muy fácilmente podrán resolver el ejercicio de su guía de autoestudio. No me resta más que agradecerles y nos vemos en un próximo encuentro de filosofía.
Queridos estudiantes, siempre siguiendo con las temáticas desde el área de consejería, en esta ocasión volveremos a retomar un poco lo que es el tema de la autoestima. Sin embargo, me voy a enfocar más que todo en lo que es uno de sus elementos o de lo que es la escalera de la autoestima a como lo es la autoevaluación. Es importante recordar que la autoestima de alguna otra manera es el amor propio o cariño que cada uno de nosotros nos tenemos para uno mismo. Dentro de la autoestima existen elementos y dentro de estos elementos de alguna u otra forma son los que nos van a permitir fomentar en sí propiamente lo que es la autoestima. Me gustaría mencionar lo que son los elementos: autoconcepto, autoconocimiento, autoevaluación, autoaceptación y autorrespeto. En este caso quiero enfocarme en lo que es la autoevaluación. ¿Por qué quiero enfocarme en esto? Es simple. Nosotros los seres humanos muchas veces, a veces incluso llegamos a edades adultas y a veces no sabemos qué es lo que queremos o qué es lo que hemos logrado y qué es lo que no hemos logrado. Es simple, porque nosotros muchas veces no fomentamos el hábito o lo que es la costumbre de autoevaluarnos. Entonces, cuando un ser humano se autoevalúa, le va a permitir a esa persona ir viendo qué es lo que va logrando, qué es lo que le hace falta, en qué va fallando, en qué va acertando. Entonces, la autoevaluación se vuelve algo fundamental y muy importante en cuanto a la actitud de saber de alguna u otra manera qué es lo que nosotros hemos logrado y qué es lo que nosotros no hemos logrado. Es, por así decirlo, darnos cuenta en qué estamos bien y en qué estamos mal. Y es también hacer de alguna otra forma una pausa de decir, hasta aquí voy yo. Por ejemplo, ahorita estamos en el año escolar. Entonces, independientemente de la situación que estamos atravesando con la pandemia, nosotros se supone que como estudiante, cada estudiante lleva cada corte. Entonces él debe ponerse a analizar, independientemente de que ahorita esté trabajando con guía y no esté en aula de clases, debe ponerse a autoevaluar qué es lo que está realmente haciendo y qué es lo que está dejando de hacer. Entonces, aquí es importante tomar en consideración lo que es la sinceridad. Si la persona no es sincera antes de decir que se va a autoevaluar, entonces esa autoevaluación no va a servir, porque como dicen, solo va a querer escuchar lo que le conviene. Otro punto muy importante y aspecto que debemos tomar en cuenta es que un ser humano muchas veces debe escuchar lo que las demás personas perciben de nosotros. Si bien es cierto, a veces al ser humano le hacen críticas destructivas y que no son nada constructivas, muchas veces si a una persona se le repite, por ejemplo, una misma cuestión o característica 6 veces lo mismo, quiere decir de que hay que pensar a prestar atención de que quizás sea cierto en que algo está fallando. Entonces la autoevaluación lo que nos va a permitir es eso, potencializar, y de alguna u otra manera nos va a permitir crecer, porque reconocemos en qué estamos fallando. Aquí es importante también tomar en cuenta lo que son los aspectos tanto positivos de cualidades que nosotros tengamos y los aspectos tanto negativos, en este caso las debilidades que nosotros tengamos. Si nosotros somos conscientes de conocer nuestras debilidades y logramos potencializar nuestras cualidades, probablemente esas debilidades no se van a notar o de alguna otra manera va a permitir que seamos mejores personas independientemente de eso. Entonces aquí lo importante es que debemos de recordar que la autoevaluación es algo que debe hacerse de forma periódica, porque esto le va a permitir a cada ser humano ver y proponerse nuevas metas de cambio. Muchas gracias. Educando con Cristo, la nueva plataforma de estudio.